Aquí tres historias de éxito súper interesantes y me da mucho gusto que estén aquí Jenny Sonana, de una fundación increíble. Entonces vamos a platicar una historia de cómo, desde la perspectiva de una fundación, cómo se puede escalar, de la Fundación Proempleo, que ha sido algo que en México ha sido una historia grande de éxito. Tenemos a Luis Tejado, de Protic, que nos va a pasar a platicar la historia de cómo una empresa que empezó como un emprendimiento de la nada, creo que es de los casos más rápidos que he visto, una empresa que de un business plan o de una planeación termina en un IPO en el mercado bursátil mexicano. Es una historia grande de éxito, de los pocas que hay en México. Y Lindes, que está con nosotros, Hugo, que nos va a platicar mucho sobre cómo una empresa familiar, muy tradicional, ha dado la vuelta a una empresa mucho más innovadora, emprendedora, y cómo se puede también de esa perspectiva de una empresa mediana, familiar, muy tradicional, convertirse en lo que es Lindes. Entonces, les pido un fuerte aplauso para los tres, por favor. Y no sé si los voy a dejar que ustedes rápidamente, unos 2-3 minutos, se presenten, si quieren platicar un poco más a detalle qué hacen sus empresas, y después empezamos con la discusión. Buenas tardes, gracias por invitarnos a este panel. Les platico rápidamente lo que hacemos en la Fundación Proempleo. Es una asociación sin fines de lucro, fundada hace 19 años por un grupo de empresarios con un gran compromiso social. Tal vez han escuchado el nombre de Alfredo Achar, Lorenzo Servitje, y hoy son 28 consejeros que están apoyando a esta institución en el Distrito Federal. Lo que nosotros hacemos es impulsar a las personas que desean tener una vida productiva más digna a través de capacitación y asesorías para que inicien o mejoren sus microempresas. Nuestro modelo consta de 80 horas de capacitación. Empezamos con desarrollo humano para que las personas hagan primero un plan de vida y luego nos vamos a todo lo que es el apoyo para que hagan un plan de negocios. Esto quiere decir análisis de su idea, van a ver si la idea es viable o no, van a analizar la competencia, análisis del mercado, y lo hacen ellos levantan sus encuestas, cálculo de costos, administración, finanzas, estrategias de venta y la parte organizacional. Muchas de las microempresas, por ser familiares, trabajan sin ningún tipo de orden, entonces nosotros les enseñamos a hacer este organigrama con la descripción de puestos, funciones, para que no haya malos entendidos con el hermano, con la amiga, y después de que estas personas entregan el plan de negocios, al final de las 80 horas, tenemos área de consultoría. Entonces, estos emprendedores van a ir ya directamente al área que necesiten mayor apoyo. Diseño gráfico, les diseñamos su logotipo, su tarjeta de presentación. Muchos de nuestros alumnos no terminaron primaria y de repente ven su nombre en una tarjeta o ven su hoja membretada, entonces eso les sube mucho su autoestima, se organizan mejor, saben cómo trabajar con la familia, les ayudamos también cómo registrar su marca en el INPI, cómo darse de alta en Hacienda en caso de que así lo requieran. Y 80 horas después, créanme que tenemos otras personas, inician unos, terminan otros. Y así como resumen, les puedo decir que una persona nos dijo: ¿cómo no llegué a Proempleo hace 3 empresas? Entonces, eso dice mucho de lo que hacemos, y también ayudamos a muchas personas que tienen licenciatura, aunque no lo crean. O sea, nosotros hacemos una promoción y una difusión abierta, pero el 35% tienen una licenciatura que nos dicen: a mí me enseñaron a vacunar perritos, a tapar muelas, pero no a calcular mis costos, a administrar mi consultorio, a administrar mi despacho. Arquitectos que nos dicen: yo entre más reparaciones y remodelaciones hago, más pierdo. Yo soy, otros que nos dicen, el peor enemigo, porque cuando un cliente llega y me reclama algo, yo, con estas palabras lo dijo, le echo bronca. Entonces hoy entiendo que no lo debo de hacer. Hoy entiendo, nos dicen otros, que para ir a vender tengo que rasurarme y bañarme porque me iba en pants, que tengo que llegar puntual, y cosas así básicas que pareciera que todo mundo lo sabemos, y sí lo sabemos, pero cuando alguien te lo pone en claro, en blanco y negro, lo aplicas,
Entonces, bueno, pues sí logramos empresas abiertas después de 2 años en una estadística interesante. 20% a nivel nacional sobreviven de estas microempresas y nosotros tenemos 86% de empresas que sobreviven después de estos 2 años. Tenemos una incubadora de empresas y también apoyamos a la gente con asesorías por más de 8 meses hasta que logran su primera factura. Gracias. Bueno, yo soy Luis Tejado, nunca fui a Proempleo y no me dijeron que me tenía que rasurar, entonces una disculpa a todos. Bueno, yo soy, o más bien era el director general de Protic. Protic es una empresa que creó mi socio Héctor Bonilla hace 14 años, con las primeras 40 hectáreas plantadas en Nayarit, un desastre de plantación, por cierto, y empezamos con Friends and Family invirtiendo, fue creciendo. Los primeros empleos fueron magros. Actualmente ya somos una base importante de empleo en las zonas donde estamos. Y para no darles el cuento largo, en el 2000, después de una serie de levantamientos de capital, crecimos la empresa primero en una fase lenta de crecimiento hasta el 2007 a 600 hectáreas. Del 2007 al 2010 crecimos de manera más acelerada, llegando a 2.700 hectáreas. Levantamos dinero de las Afores en el año 2010 en una colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, algunos o muchos de ustedes son socios de Protic y no lo saben, casi lo puedo asegurar. Cerca de 20 millones de personas o 20 millones de aforados son socios nuestros. Entonces, casi nadie se libra de nosotros. Y lo cual es una gran responsabilidad, por cierto. En el año 2010 volvimos a crecer y llegamos hasta 8,000 hectáreas, 9,000 hectáreas hasta el año pasado, y el año pasado volvimos a hacer un follow-on en la Bolsa Mexicana de Valores y crecimos hasta 20,000 hectáreas. Ahorita Protic tiene 20,000 hectáreas, la mitad de eucalipto y la mitad de teca. Somos la empresa forestal más grande de México y la tercera empresa de maderas finas tropicales del mundo, curiosamente. Y pues bueno, damos empleo a aproximadamente unas 1.500 personas de manera fija, y yo diría que indirectamente en las zonas donde estamos, cada peso que metemos en la comunidad genera 5 pesos más, es un chiste. O sea, entonces sí hay un impacto real en el empleo que generamos en la zona, y tenemos un impacto porque también pagamos seguro social, entonces se ponen clínicas y se van haciendo una serie de cosas. Yo me salí de Protic y actualmente estamos replicando, hablando de aceleración. Lo que decidimos es que ya no teníamos que acelerar dentro del área forestal, sino en otros negocios, y entonces estamos empezando 2 proyectos, 2 áreas completamente nuevas. Uno es en el aceite de palma, que es hacer de México una potencia en aceite de palma, que lo podemos hacer en los siguientes 10 años. Y el otro es proveer al mercado americano de plátano orgánico. Aunque no lo crean, México solamente exporta el 3% de los plátanos que consume Estados Unidos, lo cual es ridículo cuando estamos con la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Entonces, estamos comenzando este proyecto en el estado de Colima. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí con todos ustedes. Yo soy Hugo Hernández. Yo voy a hacer la parte curiosa del asunto porque no tengo unos crecimientos como lo están poniendo y no son tan admirables, pero yo soy la parte de familiar. Mi abuelo empezó en 1939 en la parte del vidrio y yo entré en el 98 a ver qué estaban haciendo ahí en la fábrica y no me gustó nada lo que encontré porque era vidrio pues para mesas y cubiertas y mamparas y esto para mí no tenía ningún chiste. Entonces empecé a fabricar el vidrio doble, que es para que no entre el calor, el frío y el ruido. Entonces esto había ahorro de energía y confort a la gente, entonces eso a mí sí me movió más. En 2004 yo tomé la dirección ya de la empresa, compramos a 2 tíos y todo, y me tardé 6 años en darle el giro completamente a estar 100% fabricando esto. En esos 7 años hemos crecido en ventas 4 veces y pues de vender el vidrio doble a una casita y luego después a refrigeradores, hemos acristalado pues muchos de los
edificios de México, ¿no? En México y en Monterrey, Cancún y varios de estos. Así está. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que son historias bien interesantes porque son 3 perspectivas de escala que vienen de organizaciones completamente diferentes, de trayectorias diferentes y de perfiles muy diferentes, pero la verdad es que las 3 son maravillosas y bueno, empezando un poco con el mismo orden, le quería preguntar a Yemi, ustedes viven mucho de donativos, es como nacieron de una base grande de donantes, pero lo último que supe de ustedes es que incluso ya han abierto oficinas de proempleo en Cuba. ¿Por qué nos platicas un poquito por qué Cuba, cómo han tenido este crecimiento y piensan escalar a más países? O cuéntame un poquito más de esto. Sí. Bueno, las personas que se acercan a Proempleo pagan, quien puede, una cuota de recuperación de 600 pesos. A nosotros nos cuesta aproximadamente por alumno 5,000 pesos, solo la capacitación. Nuestros instructores van a todos lados de la República Mexicana, haya o no haya un Proempleo, y tenemos 12 Proempleos a nivel nacional y 2 en Cuba. ¿Cómo es que se abre un Proempleo? Esto es muy importante. Aunque somos una asociación civil sin fines de lucro, tenemos todo en manuales. Desde que se abre la puerta hasta que se cierra, está escrito todo, toda la metodología, todo el modelo de gestión, y cuando un grupo de empresarios o una empresa pide el modelo Proempleo, nosotros hacemos la transferencia y tardamos algo así como 2 meses en pasar la transferencia, en pasar todo el conocimiento para que se replique inmediatamente en el lugar en donde nos están solicitando este Proempleo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo multiplicamos? Un grupo de empresarios, por ejemplo, en Chihuahua, nos acaba de pedir el modelo. Federico Terrazas, que tiene Cementos de Chihuahua, convocó a otros empresarios, nos pidieron Proempleo y ya tienen 1 año operando y 300 personas capacitadas. El de Cuba, por ejemplo, empezó hace 2 o 3 años porque un grupo de empresarios cubano-americanos, nacidos en Cuba, pero que tuvieron que migrar a Estados Unidos, hoy son empresarios exitosos y entonces conocieron el modelo y lo mismo, mandamos nuestros instructores a Cuba y por 1 mes primero, después otro mes, después el director vino a México y hacemos toda la transferencia del modelo como si fuera una franquicia. ¿Y cuál es nuestro reto? Que nuestra franquicia sea como McDonald's y no como la michoacana. Entonces ahí es donde tenemos el punto hoy más importante, porque se fueron abriendo diferentes oficinas y de repente alguien nos mandaba una carta o un correo con el logo apachurrado de otro color, entonces tienes que empezar a homologar y a homogeneizar a todos los proempleos de la red y de eso les hablaré más tarde. Luis, yo me acuerdo la primera ronda que levantaron de capital, que habrá sido en el 2006, tenían algo así como 200 inversionistas, ¿no? Me acuerdo que hasta tenían la asociación de artistas. Creo que algo que yo admiro mucho de Protic es que hicieron una de las rondas de capital más interesantes que he visto y consiguieron inversionistas del que menos me podría imaginar. ¿Por qué no nos platicas un poco de esa parte, cómo lo hicieron, cómo lograron convencer a tanta gente que iban a escalar? Y un poco la diferencia hoy que ya lograron probar que pueden hacer estas cosas, de estos proyectos que están haciendo supongo que no va a ser igual, ¿no? Pero bueno, sobre todo cuando no tienes el track record para levantar dinero, que eso es la parte más complicada. Si tú ya tienes una experiencia y algo que mostrarle al mercado, es relativamente fácil levantar dinero. No se los voy a mentir, hacer el levantamiento de capital para el aceite de palma y el plátano ha sido infinitamente más fácil que el que fue de Protic, con todo y que es igual de buen negocio Protic que los otros 2. Entonces el track record es todo para poder hacer el levantamiento y es bien difícil y bien complicado convencer a la gente de modelos de negocio completamente nuevos. Es ahora sí que convencimiento puro. Y la otra cosa es que tienes que estar seguro porque estás poniendo tu palabra. Y lo que están apostando no es en la idea, no están apostando en los financieros, no están apostando en otra cosa, sino en ti. Entonces, tienes que ir y es un círculo cercano que confía en ti y que saben que por lo menos, no saben si vas a regresar con el dinero de regreso, que pues, muchas veces no puedes.
sino que saben que te vas a intentar morir en la raya por devolverles el dinero. E intentarlo hacer con tus propios recursos, que es otra de las circunstancias, pues se puede hacer en cierto tipo de industrias, se puede hacer en cierto tipo de autoempleo y cosas por el estilo, como lo que están haciendo ustedes, pero cuando tú necesitas la cantidad de capital que necesitas, como es el negocio forestal, no lo puedes hacer con recursos propios y es bien difícil y te tienes que poner bastante creativo. Y como tú dices, acabamos siendo socios de Ludwika Paleta y de, ¿cómo se llama su ex? Plutarco. Entonces tuvimos que ver con el divorcio, se los juro. Entonces, ¿quién se quedaba con las acciones? Y fue un rollo también que tuvimos que ir hasta los tribunales. Pero bueno, fue parte de lo que hicimos y pues lo que tienes que hacer como emprendedor es morirte en la raya con la idea y levantar el capital que necesitas y no quedarte a la mitad. Hugo, tú te presentaste un reto que quizás es más difícil que todos, que es la misma familia. Decías que tuvieron que, cuando diste la vuelta a tu empresa, que antes se llamaba Vidrios Marte, tuviste que comprarle por sus partes a tíos, primos, demás, era una empresa familiar. ¿Qué tuviste que hacer para que la familia creyera en ti y que creía que una empresa que creaste en los años, que se creó el abuelo en los años 30, iba a cambiar de giro y que tú, ¿qué te enfrentaste? ¿Qué es lo que la familia pensó de ti? ¿Te dejaron de hablar algunos primos? No sé, platicas un poco esa historia. Bueno, yo entré muy inocente a la empresa, entonces por todo me dieron la entrada porque entré a hacer ISO 9000 y dije, oye, no le voy a afectar a nada y voy a nada más a ordenar, yo todavía seguía en la universidad, entonces entré muy inocente. Cuando empecé a hacer el vidrio doble, me dije, oye, quiero este cachito, yo ya conseguí el financiamiento, yo ya me conseguí esto, ya negocié la maquinaria y me pongo yo mismo a fabricarlo y yo me salí a venderlo, entonces ahí no estaba yo poniendo en riesgo a nadie. Lo hice bien y ya estaba vendiendo y ya tenía 10% de las ventas de la empresa al año, entonces un tío me dijo, oye, vamos a hacer esto en Estados Unidos, en Texas no es obligatorio el vidrio doble y se va a hacer este año y no hay suficientes fábricas para hacerlo, entonces vamos a ponerlo. Entonces ahí vamos los dos, nos pusimos una planta en la frontera para fabricar en Texas. A los 2 años quebró, no pudimos, no supe hacerlo, yo iba y venía a Laredo y todo esto y no lo pude hacer. Y cuando regresé dije, o sea, es que tampoco ya no quiero trabajar con los tíos y con los primos y todo eso. Entonces convencí a mis papás de que vendiéramos su casa, entonces nos salimos, yo me estaba casando, entonces nos fuimos los 4 a un departamento y con eso pagamos parte de las acciones y otro tío que era de los aliados de este lado, porque pues obviamente hubo ruptura, vendió un terreno y nos lo prestó, entonces con eso nos hicimos de la empresa. Y sí, durante 1 año y medio, pues toda la familia, porque eran 12 hermanos, de la que era la segunda generación, entonces hubo una separación enorme con todo esto y cuando regresamos ya de que era la empresa, mi papá dijo, oye, yo ya no entiendo lo que estás haciendo, entonces te quedas tú como director general. Entonces yo era el de la bandera de que separó a toda la familia, entonces me tomó 1 año y medio de reencuentros también, poder juntar a todos de nuevo y que me dejaran a mí también seguir con el camino, ¿no? ¿Cuál ha sido, un poco el que quiera contestarlo, no sé, muy rápido, cuál ha sido su principal reto de crecimiento? ¿Dónde está? ¿Es financiero? ¿Son recursos humanos? ¿Son contactos? ¿Es gobiernos? ¿Cuál ha sido su principal reto en perspectiva de cada uno de ustedes? Bueno, todos los que mencionas son retos. Para mí el principal, bueno, a lo que yo me enfrenté cuando llegué a Proempleo hace 13 años fue lo humano, porque para mí era mi primer trabajo de forma profesional, antes había sido voluntaria muchos años, y el que la gente que trabaja en Proempleo, siendo una ONG, esté bien pagada con sus prestaciones de ley, implica un gran esfuerzo. Y tienes que tener también un gran esfuerzo en la procuración de fondos. Entonces ese amarra con el segundo reto, la procuración de fondos. Tenemos un modelo extraordinario,
un modelo que yo opino que deberíamos de tener todos los mexicanos desde que estamos en la primaria. Esto debería de ser asignatura obligatoria de la SEP, que un niño sepa en cuánto vender sus limonadas y después ir creciendo ese plan de negocios hasta la secundaria, hasta donde lleguen, tengan la oportunidad de llegar, para formar mexicanos emprendedores, no empleados. La mayoría de nosotros, nuestra mentalidad es de empleados y tenemos que tener esa mentalidad empresarial. No necesariamente quiere decir que todos vamos a autoemplearnos, que todos vamos a abrir empresa, pero sí es importante saber qué implica ser empresario, para que el día que seamos empresarios, si es que nos toca, sepamos cómo hacerlo, y si nos toca trabajar para alguien, entendamos que quien es nuestro jefe no gana todo lo que creemos que gana, y sepamos respetar los recursos con los que tiene la empresa, porque finalmente son mis propios recursos. En el caso de Proempleo, y volviendo al tema, es este modelo que es extraordinario, atiende a 10,000 personas al año. Podría escalar a 100,000 o a 200,000 o 1,000,000, y está del tamaño que tiene porque es proporcional a los recursos con los que contamos. ¿Cómo nos financiamos? Lo preguntaste hace un rato. Nos financiamos básicamente con donativos de personas, empresas, fundaciones, gobierno, cuando se puede, cuando se deja. Por ejemplo, tuvimos en 2004 hasta 2012 recursos de Fondo PYME. 2012, en noviembre, nos dieron el premio como mejor institución que apoya a los emprendedores en el país. Y en 2013 no pudimos acceder a recursos del mismo organismo. ¿Por qué? Porque dentro de la normatividad quitaron a las ACES como solicitantes de recursos. Nos quedamos fuera. Pero, ¿qué hicimos? Sí tuvimos esa capacidad de decir, no va por aquí, vamos a buscar más donativos. Y si antes visitábamos a 10, bueno, visitábamos a 100, hoy vamos a visitar a 1,000. Entonces, buscar por donde se pueda. Pero por otro lado también creamos hace unos años un fondo que yo creo que pocas instituciones pueden tener, y nosotros sí tenemos. Es un fondo patrimonial, un fondo de reserva operativa, que nos permite sobrevivir por 9 meses. En caso de que sucediera una catástrofe, que nadie nos diera recursos, la institución tiene 9 meses para sobrevivir y buscar otras formas alternas de financiamiento. Realmente ese, yo te podría decir que es el reto principal, es ese fondeo, y buscar en algún momento la sustentabilidad de la institución, con algún modelo productivo, con algún modelo de negocios. No lo sé, o sea, en eso estamos, y ahorita les hablo de la red. Bueno, yo sí, en este caso yo sí lo tengo bastante claro. En cuanto al mayor reto que tiene, o sea, lo que tienes que hacer, lo más importante es tener el equipo directivo y el equipo humano correcto. Si no tienes el equipo humano y directivo, aunque tengas el mejor business plan, si tienes el mejor fondeo, si tienes las mejores oficinas, no importa lo que tengas, la mejor idea, si no tienes el equipo directivo que te va a llevar a donde necesitas estar dentro de 5 años, no vas a llegar. No hay manera. Y la otra parte es que obviamente eso tiene implicación de que necesitas el fondeo para poder pagarle al equipo directivo dentro de 5 años, y eso es la parte complicada. Pero siempre lo más difícil es tener el equipo directivo y poderles vender el camello, porque pues ¿quién Chihuahua se quiere meter a Coprotic? Tenían las oficinas que el segundo día se nos cayó el techo, o sea, esas fueron las primeras oficinas. Ahorita vas y estamos en unas oficinas muy a gusto en Polanco, ¿no? Pero sí necesitas poder tener ese Dream Team que va a llevarte a donde quieres llegar. Si no tienes claro a dónde quieres llegar y qué equipo necesitas, entonces mejor dedícate a otra cosa y mejor empléate, porque tienes que tener bien clarito dónde quieres estar dentro de 5 años. Para mí, una combinación entre la gente y sistemas. No fue lo mismo cuando empecé yo a trabajar en la maquinita, y cuando hicimos el edificio de HCBC tenía yo un gerente en la planta que ganaba 10,000 pesos, y no era, cuando hicimos Plaza Carso, pues no daban esas personas. Entonces un poquito lo que tú estabas diciendo, tiene que estar la gente
lista para crecer y poderse estirar. En mi caso hay directores que se estiraban hasta un año y al año, que yo no tenía la visión, a lo mejor yo no era el director que tenía que ser para ese crecimiento, o estas personas no aguantaban esa estirada. Y decía yo del balance, porque cuando tienes gente muy capaz, le puedes decir, ten ese desastre y saca los pedidos. Y cuando es muy capaz van a agarrar, y todos los días van a agarrar ese desastre y van a sacar los pedidos, pero se van a cansar. Y cuando tienes todos los sistemas, porque no hay sistema, y cuando tienes todo el sistema, entonces sale muy fácil, puedes tener gente más chica para que salga esto, pero entonces no vas a crecer, no va a haber esos brincos. Entonces necesitas un equilibrio entre tener muy buenos sistemas como modelos de operación y la gente que lo lleve a cabo y que rete también al propio sistema para poder inventarse cosas nuevas. Entonces, si tuviera que escoger entre las dos, sí empiezo con las personas, pero todo el tiempo es esa búsqueda del balance entre sistemas y gente. Si alguien quiere hacer una pregunta, me va a pasar papelitos para que nos puedan pasar y tratar de hacerlo un poco más dinámico para que no sea yo el único que pregunte. Pero como todavía no hay papelitos, les voy a hacer un par de preguntas más. Luis, hablabas de que dices que tienes que tener muy claro dónde quieres estar en 5 años. ¿Alguna vez dudaste cuando estabas en el camino, dices, no voy a llegar, o siempre tuviste esa seguridad de...? Había días que no teníamos para la quincena de 60 familias. Entonces, créeme, y era el viernes en la mañana y no había dinero, y teníamos que encontrar el dinero para el viernes a la 1 de la tarde, si no, no íbamos a pagar. Cuando pasas esas cosas no te entra la duda, te entra la mega duda de qué chivos estás haciendo. Cuando dejas de cobrar 6 meses seguido, cuando ves a los ojos a la gente y ves la cara de preocupación de hacia dónde vas, y tú eres el responsable de conseguir los recursos, te entra la duda, siempre te entra la duda. Pero tienes que creer, y también la otra cosa es que puedes, y creo que es la parte más difícil de los emprendedores y de todos los que estamos aquí, de seres humanos, es darse cuenta que si estamos equivocados, que si estamos impulsando o intentando alcanzar un sueño que no vamos a llegar, porque no todas las ideas son buenas, no todos los negocios son buenos, y decir ya no vamos a seguir detrás de este sueño, y en qué momento decides abandonarlo, es bien difícil, pero también lo tienes que llegar a considerar, porque después hay gente que nesea con los business plans y los negocios, y bueno, y pierde y echa deshace familias enteras y vidas profesionales completas. Entonces, sí te entra la duda y tienes que estar, pues ahora sí que tienes que estar bien seguro de lo que estás haciendo y considerar que a lo mejor estás equivocado. Hugo, ¿tú has tenido esos pensamientos de querer huir, dejar el barco? ¿O has pensado en tu peor escenario? Es decir, ¿qué pasa si no llego? ¿Cuál es mi estrategia de salida? ¿Qué hago con lo que dice Luis? Es muy cierto, ¿no? Yo he sido emprendedor y sí, la peor, fuera de que yo deje de cobrar el sueldo, de lo que me pueda pasar, la presión de la gente que trabaja contigo, que ha confiado en ti o que ha puesto dinero o tiempo, es la peor presión que puede haber, pero ¿en qué momento dices, ni modo, tengo que terminar aquí y salir huyendo y conseguir un trabajo? Cuando sus papás se cambiaron el departamento, ahí fue cuando decidieron que tenía que salir. La verdad es de que nunca he dejado que eso se meta en mi cabeza. Sí he estado en situaciones muy, muy, muy pesadas. Curiosamente, las situaciones más tensas que he tenido han sido cuando damos los brincos más grandes, porque como soy fábrica y necesitamos más, y todo se hace sobre pedido, no es, pues cada edificio es diferente, cada casa es diferente, entonces no puedo replicar, y no es de que pónganse a hacer esta silla, multiplíquenla, ¿no? Entonces hay subidas y bajadas y todo me pone en situaciones diferentes. Y en el 2012 pues teníamos proyectos para tener un año muy bueno, pero se esperaron todos para llegar a las elecciones, y el 2 de julio me hablaron 25 edificios y me dijeron, me urge el vidrio ya. Entonces, en ese crecimiento fue muy, muy tenso. Bueno, los problemas que estabas diciendo, esto era igual, todos los días. Somos muy intensos en capital, necesitamos financiar también a los clientes, entonces teníamos unos huecos financieros
enormes, enormes. Y además con crecimiento. Entonces, no dejé que entrara en la cabeza. O sea, yo lo que me centré es, dije, a ver, vamos a estar aquí. Me hice la idea de decir, tengo que estar 16 horas en la oficina, no tengo permiso para enfermarme, no tengo que dormir así, tengo que meditar así, tengo que hacer ejercicio así, como que me programé muchísimo para decir qué es lo que tenemos que hacer y dije, esto máximo va a durar 4 meses, fueron 5, entonces fue muy bueno, ¿no? Muy bueno, además bajé 11 kilos, entonces ya… fue muy intenso, pero sacamos todo adelante y me vuelvo a apoyar aquí en los comentarios porque trabajamos por confianza. Entonces tienes que dar confianza a la gente, tienes que dar confianza a tus clientes y a todos los stakeholders, ¿no? Toda la gente que invierte y toda la gente que sigue y confía con tu proyecto, pues esa es la gente que te le debes. Entonces por ellos te levantas. Una última pregunta mía, porque ya pues, tengo aquí varias preguntas muy interesantes. Les quiero preguntar, creo que principalmente a ti, Jamie. Hay también un crecimiento que no es… Hay empresas que crecen con una tendencia constante y hay negocios que crecen y tienen baches, ¿no? Crecen y se hacen chiquitos, ¿no? Y depende de muchas circunstancias. A ti te pasó, como tú decías, un negocio muy cíclico, la construcción. Supongo que el tuyo, Jamie, cuando el INADEM decidió no dar recursos por esta… ¿Qué pasa? Porque tú creciste, venías con un crecimiento más acelerado, generas una estructura, oficinas más grandes, contratas más gente y de repente se te va gran parte de tu fondeo. ¿Cómo lo tenías pensado también? ¿Había una estrategia? ¿Qué aprendiste de eso? Mira, en febrero del año pasado y después de varias vueltas a la Secretaría de Economía, sí en algún momento el equipo decidimos que por ahí no iba y que o actuábamos rápido y dejábamos de perder el tiempo ahí porque no iba a ser ese año y nos íbamos a ir a pedir más donativos. Y un poco relacionado a la pregunta anterior, ustedes, Hugo, Luis, hablaron sobre el crecimiento de la empresa, pero yo quiero hablar del crecimiento de una ONG que vive básicamente de donativos. Empieza a crecer Proempleo y nosotros empezamos a aumentar también en el número de personas que capacitamos y hay un gran reto de todo el equipo de nunca reducir el número de personas que capacitamos. De hecho, el año pasado aumentamos de 4,000 y pico de personas a 7,000. ¿Y cómo le hicimos sin el INADEM? Bueno, pues fue porque nos movimos a conseguir más donativos y al no tener el recurso del INADEM no teníamos que llenar tanto papel que nos hacía el INADEM llenar para comprobar el uso de los recursos, que te hacen pedir no sé cuántas firmas, etcétera. Entonces eso fue un área de oportunidad, porque entonces todo era buscar más alumnos, buscar más donantes para atender a más personas. Pero el reto hoy de Proempleo es que creció mucho en oficinas no de Proempleo DF, sino que Chihuahua, está Saltillo, Estado de México, Guadalajara, Jalapa, estaba Querétaro, empezó a crecer Torreón, empezó a crecer mucho. Y en un principio, tanto el Consejo de Proempleo como los centros se fueron aumentando en base a la confianza. Entonces, si yo, presidente de Proempleo, Alfredo Achar, te conozco a ti, te invito, pero nunca te dimos un manual diciendo qué esperamos de ti, que dones o que consigas donativos o que trabajes en una comisión. Entonces, sí sé, como muchos consejos, y no solo de organizaciones, sino también de empresas, se empiezan a llenar de gente que no aporta lo que quisiéramos que aporte. Entonces, hoy estamos en ese reto en el Distrito Federal, después de casi 20 años, de renovar ese consejo directivo, porque no hay un solo consejero que diga, ya me quiero salir. Yo digo que Proempleo es adictivo, entonces es difícil que alguien diga, me quiero salir. Mejor tal vez no van a una junta, pero no se salen. Y lo mismo pasa en las oficinas, en la red. Hay un cansancio de algunos consejos de la red, porque también se abrieron sin decirles en un principio qué se esperaba de ellos, cuánto les iba a costar un Proempleo al año. Entonces, ellos adquieren el modelo social y a los 3, 4 años dicen, Proempleo DF, tú que eres la coordinación central,
pues ahora me mantienes porque yo no consigo donativos. No, o sea, siempre fue claro que tú tenías que ser autónomo en la parte administrativa. Entonces hoy estamos en ese momento interesante de que si algunos proempleos tienen que cerrar, y no, un consejero dijo, no es que están mal hoy, es que nacieron mal. Entonces, si ya nacieron mal, pues lo más inteligente es cuando tienes una sucursal que no funciona, aunque te duela, hay que aceptar y hay que cerrar. Y hoy estamos creando una doble figura. Por un lado, Proempleo Distrito Federal deja de ser la coordinación central. Yo, que era directora del Distrito Federal, paso a ser directora de la Red Proempleo, y Pati Larios, que está aquí, pasa a ser la directora del Distrito Federal. Entonces, solo la semana pasada, ya soy breve, un consejero me dijo, es que estamos duplicando, es crear otra AC, otra deducibilidad, otro todo, y dije, pues lo tenemos que crear porque estamos creciendo. Entonces, a veces pareciera que el crecimiento te echa para atrás un poquito, pero no, tal vez te detiene, pero para después ir corriendo, ¿no? Y crecer mejor. Hay una pregunta muy interesante, tratar de ser breves porque hay un chorro de preguntas para poder alcanzar todos. Dice, ¿cuál fue el mejor error que cometieron? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿De la colección? No. No, yo creo que el peor error es no correr a alguien a tiempo. Correr a la gente es lo mejor que le puedes hacer a una empresa. Háganse, si ustedes tienen gente que les reporta, piensen si tuvieran que correr mañana a 2 personas, ¿cuáles serían las 2 personas que correrían? Y córranlas. Por favor, háganles ese favor a esa gente, porque también es claramente lo que está pasando. Las organizaciones llegan a cierto tamaño que si no vas y no vas renovando, si no vas, Jack Welch decía que al 20% de las personas más bajas en tu organización habría que despedirlas, y eso es lo que hacía GE. No es por nada, pero probablemente les estás haciendo un favor a ese 20% de la gente. Sé que suena muy fuerte y muy cruel, pero no correr a la gente a tiempo o es pésimo para la organización y pésimo para la gente. ¿Alguna otra mejor error? Lo dejamos ahí. A ver, otra pregunta. Hablando de expansión regional, ¿creen que hay una estrategia distinta para cada nuevo país? ¿Qué es mejor hacerlo a través de socios, a través de aliados, enviar algún misionero, algún director? ¿Alguien, bueno, ustedes han tenido una expansión regional? Nosotros estamos en Costa Rica y en Colombia, y lo hicimos a través de adquisiciones. Creo que esa es la mejor manera. Crecer de una manera orgánica en un país que no es tuyo, aunque sea Latinoamérica. Yo creo que tenemos más que ver con Estados Unidos que con Colombia, por ejemplo. Es muy diferente la manera como se hacen negocios en Colombia y en Costa Rica, y eso que es Latinoamérica. Entonces yo lo haría a través de… O sea, sí es muy diferente. La manera en cómo se incentiva a la gente es muy, muy extraña. La gente, por ejemplo, en Costa Rica es un país bastante… todo el mundo está esperando que la parte social los cubra. Pues está quebrado el país también, ¿verdad? Por eso, pero entonces México por lo menos eso no sucede, ¿no? Jamie, Cuba, fue una buena experiencia. Usted supongo que vendieron la franquicia en Cuba, ¿no? Un grupo. Sí. Sí. ¿Lo harías diferente hoy en día, después de la experiencia? No, porque la verdad nos salió muy bien. Hicimos, estos empresarios cubanoamericanos hicieron una alianza con la iglesia, y entonces al interior de la iglesia hay un poco más de libertad de dar este tipo de talleres. Entonces, aunque las 3 veces que yo fui, siempre estábamos comiendo y había una mesa al lado oyéndonos, porque te dabas cuenta, y la última vez a mí me detuvieron en el aeropuerto y fue una experiencia no grata, o sea, porque me dijeron, ¿qué veniste a hacer? Con visa de turista y veniste a participar de un evento, y sabían todo. Entonces sí aprendí que no vuelvo a ir más que con la visa que tengo que ir, y nuestros instructores tenían que ir al poco tiempo a capacitar a los de Camagüey, y la verdad es que ese error me hizo detenerme y decir, no van los instructores porque no van a vivir lo que yo viví, y lo que hicimos fue que los instructores de Habana capaciten a los de Camagüey, y Camagüey está funcionando muy bien. Entonces yo creo que hay que aliarse con quien te tienes que aliar para poder hacer el modelo.
Yo tengo una historia muy personal. En New Ventures estamos solamente en la Ciudad de México. En algún momento dijimos, vamos a expandirnos por México y abrimos una oficina en Monterrey. Yo creo que me eché 4 viajes en Monterrey para entrevistar gente hasta que contraté al director. Y algo que aprendimos es que si no estás preparado, si no es, oye, voy a tener una estrategia de expansión a ciertas ciudades, no lo volvería a hacer, ¿no? O sea, realmente contratamos a una persona por el simple hecho de decir, ya crecí. Y funcionó muy bien, la persona funcionó de maravilla. Lo que no funcionaba era internamente, tenemos junta de staff y siempre híjole, se nos olvidó conectar al de Monterrey, ¿no? Nos cambió toda la dinámica interna. En vez de tener la reunión siempre era pon la videoconferencia y se volvía complicado para todos tener eso, ¿no? Y después la persona que tenemos muy buena se fue a hacer un MBA y cuando dije, tengo que ir otra vez 4 veces a Monterrey a volver a buscar un director, dije, se acabó, lo atendemos desde México, volamos, hasta que no tengamos una estrategia que realmente vayamos a atacar y tengamos la estructura para poderlo atender, no tiene caso. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos y definir bien la estrategia. Pero yo nada más iba a redondear una cosa con los errores. En el rush que hicimos que decía yo, el 2012 al final, hicimos un edificio que le pasó todo, y justamente en Monterrey le pasó todo lo malo. El edificio se veía como chicharrón, se veía horrible todo el vidrio, y lo cambiamos. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacer todo el vidrio, y lo volvimos a hacer y se cambió. Pero la verdad es que toda la comunidad en Monterrey ya no nos quería porque pues, sabían cómo había quedado ese edificio. Entonces, sabíamos en dónde nos habíamos equivocado, hicimos un muy buen assessment de qué pasó en este edificio y volvimos a visitar a todos, es decir, oye, mira, nos equivocamos por estas cosas y están aquí, las arreglamos de esta manera y por esto no va a volver a pasar, y le dimos toda la vuelta y nos están dando el edificio más alto de México que se está construyendo ahorita aquí, en Monterrey, y 2 más. Nos dijeron, bien, no queremos volver a pagar esta lección con nadie más. Entonces, agarrar esos errores, no importa por qué grandes que sean, y darle la vuelta y capitalizarlos, creo que eso es muy, muy importante. Y aceptarlos. claro. A ver, para Luis una pregunta rápido. Bueno, no lo hice para ti, pero la voy a... Dice, tener un crecimiento acelerado, ¿cómo hacer para no perder el control y que no se está de las manos? Ustedes, que son uno de los crecimientos más acelerados que yo conozco en México, ¿cómo lo manejaron? O sea, nunca perdieron el control de qué estaba pasando. Bueno, si estás pensando en control accionario, sí perdimos el control accionario. Yo soy dueño de una fracción de Protic, ¿no? O sea, y Héctor también. Entonces, si quieres crecer de una manera acelerada, lo más probable es que sí tengas que perder el control de tu empresa. Y yo creo que el gran reto de los emprendedores es saber que a lo mejor tienes que internalizar que a lo mejor puedes llegar a perder el control de tu empresa y no pasa nada. O sea, si tienes los socios correctos y tienes una diversificación en tu pool de accionario y tienes talento en ese pool accionario, te van a hacer un favor, te van a ayudar, te van a hacer crecer. Entonces, el gran reto por ejemplo, de las empresas familiares, no sé qué opines tú, Hugo, si ahorita llegara y te dijera, oye, te quiero comprar el 50% de tu empresa, pero con eso vas a tener 6 edificios en no sé dónde. Es bien difícil tomar esa decisión de dejar perder y tener metido a alguien más, pero puede ser una buena decisión o una mala decisión. Mi experiencia hasta ahorita ha sido muy buena, pero hay otras historias de terror, ¿no? Entonces, pero el término de... es muy cierto, ¿no? Y es algo que en México, y creo que el resto de Latinoamérica, la gente se sigue con mucho miedo a perder el control. No tenemos como esa cultura que en otros países, como Estados Unidos, no existe tanto de los socios, ¿no? Aquí se dice, ¿no?, que prefiere ser cabeza de ratón a cola de león, ¿no? Entonces, creo que aquí en México, en Latinoamérica, la gente prefiere ser cabeza de ratón, perdón. O sea, prefiere ser chiquitos, pero tener control, ¿no? Pero, por otro lado, también, hablando no tanto de control, ese crecimiento es medido… ¿de control de la empresa? ¿No se te salió de las manos? ¿Qué está pasando cuando… Yo creo que sí. Ahorita estamos en una etapa que sí tenemos un poco de miedo, ahorita. ¿Por qué? Porque pasamos de 8,000 hectáreas a 20,000 hectáreas. Yo antes conocía todos los ranchos, todas las plantaciones. Yo ya no los conozco, yo no sé ni dónde están, no sé ni cómo son. Entonces, eso claro que te da un poco de miedo porque estás comenzando a bajar tu nivel de confianza al siguiente nivel y regresamos a lo mismo. Tienes que tener el equipo directivo que vas a necesitar para tener 40,000 o 50,000 hectáreas desde ahorita y tener la confianza de que te van a llevar allá. Entonces, yo me confío que la gente sí hizo bien su trabajo abajo
pero nuevamente sí es, desde mi punto de vista, todo es el equipo que tengas. Hay una pregunta, su historia están relacionadas con el apoyo más al emprendedor que al proyecto y los aprendizajes están basados en el management. Desde su perspectiva y experiencia, ¿qué consejos, tips podrían darles tanto a inversionistas en etapas tempranas como a jóvenes emprendedores que apenas comienzan a tener experiencias únicamente como agentes de cambio en sus comunidades? Es una pregunta muy amplia, pero o sea, ¿por qué no la limitamos al inversionista, ¿no? O sea, ustedes que tuvieron tanto donantes, papás que se vendieron su casa, Ludvika Paleta, tenemos un set de inversionistas muy interesantes en esta mesa. ¿Qué consejos le darían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Bueno, yo rápidamente, si lo enfocas a donante, en algún momento, bueno, nosotros hacemos un seguimiento 6 meses después en donde mostramos cómo estaba la persona antes de llegar a Proempleo, cuando llegó, y cómo está 6 meses después. Pero en una ocasión Max Echeverría, consejero de Proempleo que estuvo aquí en el foro del año pasado, él me dijo, tenemos que buscar la medición de impacto externa. Entonces buscamos 2, uno fue Filantrofilia, que nos calificó, y otro fue A.T. Kearney, que tiene la metodología de London Business School, y dice que esta metodología mide el retorno de la inversión social. Entonces a este donante que quiere invertir, cuando le dices que por cada peso que invierte, el retorno de la inversión social son 54 pesos, si el alumno toma todo el programa y si solo toma la capacitación es por cada peso 20 pesos, pues eso es una manera de convencer a ese donante que Proempleo es una institución transparente, que pueden confiar en ella, y si es que el donativo viene de una fundación empresarial, pues casi digo, nos hacen el gran favor de donar, pero nosotros también respondemos igual, entregando cuentas de una forma transparente y resultados buenos que hace que esa fundación quiera volver a apoyar a la institución. Hugo, ¿qué cuentas le rindes a tus papás? ¿Recuperaron la casa? Sí, recuperamos la casa. Y yo también me salí de su casa. Yo me quedo con la palabra responder, porque creo que esa es la parte de responsabilidad que tenemos que hacer, no importa quién sea, y nada más es quizá cambien un poco en la forma de que cómo quieren el retorno. En un fondo es mucho más fácil para saber, y dices, yo te doy dinero y quiero que me des dinero. En el caso de Friends and Family, no siempre están esperando a que te di tanto y quiero que me lo regreses en tanto tiempo con tal tasa, sino también es quiero ser parte de este crecimiento, quiero ser parte de este impacto social, quiero ser parte de este proyecto para ayudar a la gente, para poder bajar este vidrio aislante del interés social, para poder cambiar la energía en México. Eso es un retorno también para la familia que se inspira para trabajar en esto. Entonces, yo diría, hay que saber bien qué es lo que están buscando en el caso de la familia, en Friends and Family, todo esto, para poder saber bien cómo les vas a pagar. Luis, perdón. No te voy a preguntarte, pero tú decías que tuviste de estos muchos inversionistas, a Ludvika Paleta y a su esposo, y dices que acabaste hasta con el tribunal porque están casados. Bueno, las acciones fueron parte. Sí, pero ¿fue error de ellos, fue error de ustedes, fue todo yo creo que bueno, eso fue su rollo, ¿no? Que no estaba claro entre ellos de quién era la inversión, pero yo creo que si tú hablas, y es parte, cuando estás en la necesidad del capital, aceptas lo que sea, y no debimos haber aceptado la inversión de ellos, porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces tú ya cuando ya te vuelves un poquito más sabedor y conocedor, dices, de ti sí acepto dinero y de ti no acepto dinero, porque no te estoy haciendo un favor y no me estoy haciendo un favor, pero eso es una responsabilidad. Yo al mismo tiempo, como recibo inversionistas, yo también soy inversionista en algunos negocios, y el único tip que les podría dar es que yo lo que más me fijo es en el emprendedor. No me importa la idea, no me importa los financieros, las proyecciones,
si el emprendedor no me tiene completamente, que sé que va a llegar hasta el final, que le veo los ojos y dice yo me voy a morir en la raya, yo no le entro, porque lo más probable es que se vaya a tener que ir a morir en la raya. Entonces, si no tiene el carácter, no tiene la estamina y no tiene la necesidad, la otra cosa es que necesitas emprendedores con hambre. Emprendedores sin hambre normalmente no llegan muy lejos. Cuando mueves a tus papás a un departamento, ahí tienes el hambre de querer que esto salga adelante, ¿no? Bueno, hay un par de preguntas que ya se habían tocado, a lo mejor muy parecidas, pero y creo que ya tenemos el tiempo encima, Dafne. Bueno, tenemos un poquito más, pero perdón, hay unas preguntas que aquí hablaban, ¿sueño o realidad? Fue lo que hicieron, lo que escalaron, estaba dentro de sus planes de vida, se encontraron por suerte en eso y encontraron que era su sueño, lo querían escalar o simplemente vieron una gran oportunidad de negocio. ¿Cómo llegaron a donde están? No sé. Bueno, yo voy a hablar por los fundadores y luego por mí. Los fundadores de ProEmpleo tuvieron un sueño. Ellos dijeron, vamos a crear una asociación civil que apoya a la gente a tener una vida productiva digna. No queremos una asociación civil que sea de asistencial. Y yo creo que hoy lo que ven es más de lo que soñaron. Entonces, ellos realmente están muy complacidos con los resultados que hemos obtenido. Y para mí, que yo llegué a ProEmpleo hace 13 años en otra área, llegué en el área de Relaciones Públicas y Procuración de Fondos, trabajando medio tiempo, y a los 8 meses se fue el director y me lo ofrecieron a mí, y al principio dije no, porque no estoy preparada para eso, pero después dije que sí, y el puesto me quedaba enorme, no tenía yo ni idea. Me pasaba a mí lo que le pasa a muchos de los emprendedores que atendemos, ¿no? Socióloga, que no tenía idea de lo que era una prima vacacional, un contrato, y de repente ya estaba yo siendo directora de una institución que necesitaba yo pues atender todos esos temas, ¿no? Entonces no dormía, me moría en la raya, me dio gastritis, pero muchos años, y la verdad es que hoy es una realidad, porque es una institución muy sólida y me da mucho gusto lo que veo cada día que sucede, pero bueno, pues cuando haces tu planeación y cuando ves que se van cumpliendo las cosas, de nuevo vuelves a soñar, vuelves a aterrizar esos sueños, vuelves a armar proyectos y vuelves otra vez a empezar, ¿no? A hacer nuevos proyectos y no paras, esa es la realidad. Yo cuando estaba a la mitad de la colocación de Protic, me volteé con mi esposa y le dije, si algún día me oyes que vuelvo a hacer esto, me das 3 zapes y me dices si me recuerdas de este momento. No lo ha hecho, no sé si se le olvidó lo que le dije, y ya estoy con la idea de volver a hacer lo que hicimos de Protic, volverlo a hacer en Palma y lo vamos a hacer en Plátano, porque yo creo que no es que sea un sueño, es una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de que si tenemos la capacidad de juntar las ideas en áreas completamente diferentes, con el financiamiento, porque ya tienes la reputación y ya tienes la manera de hacerte de los recursos, porque hay mucho dinero, lo que sobra es dinero, pero lo que faltan son ideas, y si tú tienes la manera de conectar esas dos cosas, pues yo tengo la responsabilidad de generar ese empleo. Entonces no es que sea un sueño, yo lo veo más como una responsabilidad, y si podemos llegar en el Inter a generar otras 3 empresas, o sería una segunda y una tercera empresa, dentro de 5 años ya van a tener su propia vida, van a ser completamente independientes de lo que estamos haciendo, y estoy seguro que vamos a estar pensando en la 5ª, 6ª y 7ª, y algunas nos va a salir mal, como ya nos han salido mal algunas, pero yo creo que más que no hay que soñar, hay que tomar responsabilidad. Los que están acá tienen la capacidad de venir a estos eventos, de poder, y gente inteligente, toda la gente con la que he platicado es sobrecalificada. Entonces, claramente la responsabilidad, saben que tienen la responsabilidad de poder impactar y de poder desarrollar. Entonces, la verdad es que me da gusto que haya eventos como estos, la verdad. Oye, Luis, una pregunta más. ¿Por qué no, decías que Protic llegó a ser la tercera empresa en maderas finas,
la empresa forestal más grande de Latinoamérica, No, del mundo. del mundo. Sí. ¿Por qué no escalarla más y buscar otros? O sea, ¿en qué momento dijiste, este barco jala mejor sin mí, yo mejor me voy? ¿Te gusta a ti emprender? A mí me pasó, yo en lo personal soy una persona que me gusta emprender, y cuando se trata de escalar ya no me gusta tanto, a mí me gusta empezar cosas, ¿no? Es un poco mi personalidad, y he empezado varios proyectos por mi lado y ya que existen, pues ya cuando dices, oye, me encantó el reto, el no dormir, el sacar esto de la idea que exista y verlo físicamente, que jale, pero cuando te enfrentas que, híjole, tengo que meter el sistema y tengo que contratar, es cuando me empieza a dar flojera, ¿no? ¿Te pasó lo mismo? O sea, es algo que te guste más empezar que… Porque por ti puede crecer todavía 3 veces más, ¿no? Yo completamente de acuerdo contigo. Pero más importante no es que te guste o no te guste, es que si eres bueno o no eres bueno. Y yo soy malísimo para la fase en la que ahorita necesita estar Protic, que es de poner los sistemas, las no sé qué, la junta con el auditor. Todo eso me da una flojera del tamaño del mundo y no agrego valor, y hay 10 veces más gente que puede hacer mejor ese trabajo que yo. Entonces hay que reconocer cuando alguien más puede hacer mejor tu trabajo. Así como tú como emprendedor tienes que reconocer cuando tu empresa va a valer más en manos de alguien más que en tus manos. Por ejemplo, Hugo va a llegar a un punto donde va a tener que decir, tengo que vender la empresa porque vale más en las manos de mi competencia que en mí. Y eso es un momento durísimo, pero va a pasar. Entonces, en mi caso, que yo no soy dueño de la empresa, sino que yo tengo que aplicar, sí tienes que tener que tomar la decisión, y es una decisión difícil, porque a fin de cuentas para mí, aunque yo no la fundé, pero casi la fundé, Protic, tienes que dejar tu bebé en manos de alguien, lo tienes que dar en adopción, pero ni modo, lo tienes que hacer y tienes que evolucionar. Yo en los sueños yo puedo decir que yo vivo mis sueños todos los días. La verdad es que para mí yo estoy en el mejor trabajo que existe para mí. Cuando me llega un testimonio de una señora en una casa en Hermosillo que bajó 10 grados la temperatura en su casa, entonces ya no va a tener que comer encima de su cama, ya puede estar junto a la cocina, eso es para mí vivir un sueño. Ahorita ver que estamos encontrando la posibilidad de que en vez de pelearnos con el sol en las fachadas, estamos poniendo paneles transparentes, entonces vamos a poder generar energía con la propia fachada. Entonces eso es un sueño, y entonces el ya ver el producto y ver que existe, aunque esté generando 70 watts nada más apenas, pero pues esto ya es algo que se está volviendo realidad. Cuando un arquitecto voltea y ve su edificio en el Ángel y dice, me encantó, vamos a hacer estos otros 3. Entonces, yo veo mis sueños haciéndose realidad todos los días. La verdad es que así está muy bonito. Bueno, pues ya nos pasamos mucho el tiempo, de verdad que les agradezco mucho, las 3 son historias impresionantes, muy diversas, y de verdad gracias por abrirse, por contar su historia. Creo que son inspiradoras, y creo que todos los que estamos aquí emprendiendo, ayudando a emprendedores, nos ayudan mucho a hacer mejor nuestro trabajo. Y pues les pido un fuerte abrazo para los 3. Gracias. Gracias. Gracias.